Y ecuatorianos, el Frente Unitario de Trabajadores está comenzando ya a emitir una contundente advertencia al gobierno de Daniel Noboa, subrayando que los resultados de las elecciones no deben interpretarse como un cheque en blanco. ¡Wow! Reaccionaron, pero ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado. Vas a ver lo que va a pasar, José Villavicencio, cuando le quiten los derechos a los trabajadores. Y ahí vas a querer saltar, pero ustedes siempre han sido apoyadores de la derecha. Vamos a mirar. Y para los trabajadores, evidentemente que el gobierno candidato electo debe entender que los resultados no son un aval para seguir con la precarización, con la explotación laboral o con las intenciones de su política neoliberal y de privatizaciones. El Frente Unitario obviamente ratifica su postura que el gobierno debe resolver y respetar los principales derechos que ha venido demandando el pueblo ecuatoriano. Son más de 6.500.000 personas que están en la desocupación, en la precarización, en el subdesempleo, y evidentemente que se debe resolver el tema del empleo. Segundo, evidentemente que tiene que ver con que se respeten los derechos fundamentales, que tiene que ver con libertad sindical y contratación colectiva. Un tercer aspecto tiene que ver con el tema de educación, salud y el tema de la vida. ¿Cómo se va a resolver el tema de garantizarle la vida a los ecuatorianos en vista que sigue obviamente el tema de la delincuencia, pese que ha tenido obviamente todos los instrumentos para que se garantice elemento? Y entonces es fundamental. Y un aspecto que no deja de ser menos importante y que para el Frente Unitario, para sus centrales sindicales, ha sido una bandera o una de las principales banderas, que es el tema de la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hasta el momento no se ha dicho de cómo se va a pagar esa deuda millonaria de 24.000 millones de dólares que ya ha sido reconocida por el Consejo Directivo del IES y que obviamente el pueblo ecuatoriano está esperando eso, porque el FUD ratifica el hecho de oponerse al tema de incremento de aportes, años de jubilación, aumentar los años de jubilación y reducir las pensiones jubilares como tal. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT, emitió una contundente advertencia al gobierno del candidato electo Daniel Noboa, subrayando que los resultados de las elecciones no deben interpretarse como un cheque en blanco para profundizar políticas que, según su visión, afectan a los sectores laborales y populares. Durante una rueda de prensa, Villavicencio criticó duramente las medidas neoliberales implementadas por gobiernos anteriores, señalando que éstas han generado precarización laboral, despidos masivos y una creciente desigualdad social. Asimismo, cuestionó las intenciones privatizadoras que asegura comprometen los derechos de los trabajadores y ponen en riesgo servicios públicos fundamentales como la salud y la educación, reivindicando la necesidad de proteger los intereses de las clases trabajadoras. Vayamos a ver la información y regresamos con la conclusión. El líder sindical enfatizó que el movimiento obrero y los colectivos sociales no permanecerán pasivos frente a cualquier intento de continuar con este modelo económico. Villavicencio llamó a la unidad de los trabajadores y a la movilización ciudadana para exigir cambios estructurales que prioricen la justicia social y garanticen condiciones dignas de empleo. Según afirmó, las urnas no son una licencia para ignorar las demandas de quienes sostienen la economía del país con su esfuerzo diario. Además, instó al gobierno entrante a abrir canales de diálogo con los sectores laborales para construir consensos que promuevan un desarrollo más equitativo y sostenible. Y para los trabajadores, evidentemente que el gobierno candidato electo debe entender que los resultados no son un aval para seguir con la precarización, con la explotación laboral o con las intenciones de su política neoliberal y de privatizaciones. El Frente Unitario obviamente ratifica su postura
que el gobierno debe resolver y respetar los principales derechos que ha venido demandando el pueblo ecuatoriano. Son más de 6.500.000 personas que están en la desocupación, en la precarización, en el subdesempleo, y evidentemente que se debe resolver el tema del empleo. Segundo, evidentemente que tiene que ver con que se respeten los derechos fundamentales, que tiene que ver con libertad sindical y contratación colectiva. Un tercer aspecto tiene que ver con el tema de educación, salud y el tema de la vida. ¿Cómo se va a resolver el tema de garantizarle la vida a los ecuatorianos en vista que sigue obviamente el tema de la delincuencia, pese que ha tenido obviamente todos los instrumentos para que se garantice este elemento? Y entonces es fundamental. Y un aspecto que no deja de ser menos importante y que para el Frente Unitario, para sus centrales sindicales, ha sido una bandera o una de las principales banderas, que es el tema de la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hasta el momento no se ha dicho de cómo se va a pagar esa deuda millonaria de 24.000 millones de dólares que ya ha sido reconocida por el Consejo Directivo del IES y que obviamente el pueblo ecuatoriano está esperando eso, porque el FUD ratifique el hecho de oponerse al tema de incremento de aportes, años de jubilación, aumentar los años de jubilación y reducir las pensiones jubilares como tal. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, las declaraciones de José Villavicencio reflejan la preocupación de amplios sectores sociales ante el rumbo económico y político que podría tomar el nuevo gobierno de Daniel Noboa. En un contexto marcado por tensiones entre las políticas neoliberales y las demandas de justicia social, queda claro que el movimiento obrero jugará un papel crucial en la defensa de los derechos laborales y en la resistencia contra medidas que consideren perjudiciales. Para avanzar hacia un verdadero progreso social, será indispensable que el gobierno electo escuche las voces de quienes exigen un cambio en las prioridades económicas, buscando un equilibrio entre la estabilidad fiscal y el bienestar colectivo. El futuro inmediato dependerá de cómo se gestione esta relación entre el poder político y los sectores más vulnerables de la sociedad. ¡Wow! Es terrible lo que pasa. El país está en la indefensión. Este país maravilloso que otrora época tuvo 10 años, los únicos 10 años, desde que se instauró la democracia en el Ecuador después del golpe de Estado, de Bombita y otros más. Fueron los únicos 10 años de estabilidad política. Y eso no hay que negarlo y nadie lo puede negar, porque esa es una verdad. Lamentablemente, ecuatorianos, hoy que estamos aquí en este país y hoy que estamos viviendo la desgracia de una elección fraudulenta, asoman los del Frente Unitario de Trabajadores a advertir, sin duda, para consagrarse ya en lo que ellos quieren, tener por allí alentaditos los convenios y quién sabe qué otras cosas con el gobierno de turno. Siempre se identificaron con el gobierno de turno. Jamás apoyaron la verdadera izquierda. Ellos advierten, luego hacen una mesa de diálogo y fin del comunicado. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.